Qué error tan grande es y terriblemente peligroso también. El ceder la responsabilidad de nuestra vida espiritual a un segundo o a un tercero o a una institución o a quien sea menos a nosotros mismos. De hecho, nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida espiritual. El hecho de que nosotros tengamos una relación con Dios no depende de nadie más, sino solo de nosotros. Voy a leer un pasaje que está en Lucas 11, y después vamos a comentar un poquito la idea que acabo de exponer para para que nos vayamos con algo que pensar. Entonces, en Lucas 11:1, sobre la oración. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cierto, no? Entonces aquí ya viene el Padre Nuestro. Les dijo, cuando oren digan, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien. Hay dos ejemplos que vienen después del Padre Nuestro muy interesantes que desde luego los vamos a leer. Pero antes de eso, tengo aquí la Biblia en físico, porque hay un asunto que quiero apuntar. Eh, en el capítulo 11 estamos de Lucas. Si nos vamos al capítulo, voy a trazarme un poquitito aquí. Si nos vamos al capítulo 5, digamos el 5 está bien. Podemos leer algunos de los títulos. La pesca milagrosa, Jesús sana a un leproso. Le preguntan a Jesús sobre el ayuno. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. La elección de los 12. Por ahí del capítulo 7, Jesús sana al siervo de un centurión. Em, Nada oculto que haya. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Bueno, misión de los 12. Alimentación de los 5,000. Ponle atención a esos que son cosas importantes. La confesión de Pedro. Cuando Pedro le dice a Jesús que él reconoce, que él, Pedro, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. La transfiguración. Y hay varios asuntos ahí cuando llegamos ya a este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que quiero apuntar ahí? Han pasado varias cosas desde antes de llegar a este capítulo 11, cuando alguien le pregunta a Jesús acerca de cómo orar. Y es interesante porque de hecho Jesús desde el comienzo se apartaba las mañanas, ¿verdad? Generalmente por la mañana, se apartaba para orar al Padre. No se sabe cuánto tiempo, pero me imagino que era algo de tiempo, algo de tiempo. Dice que se levantaba muy de madrugada y se apartaba para orar. De hecho, muchas veces, bueno, ustedes saben que Jesús y los discípulos vivían como en una especie de campamento que iban armando en el camino. Mm. A excepción de las veces que se quedaban en la casa de algún conocido o de alguien que les daba posada. En fin, ellos, los discípulos que andaban con Jesús, sabían que él se apartaba para orar. Eso no lo dice la Biblia, eso lo aclaro, pero me imagino, yo tratando de meterme en la situación, me imagino que los discípulos en más de una ocasión se preguntaron, ¿cómo será que Jesús ora? ¿Qué será lo que dice? O sea, las veces que se va a orar allá, se aparta del grupo justamente para tener privacidad con el Padre, que eso era lo que le dice, ¿verdad? Entonces ya en el versículo 1 del capítulo 11, pues ya alguien se anima y le pregunta, Señor, y enséñanos a orar, ¿verdad? Em, Ellos tenían una enseñanza, desde luego, ellos tenían una enseñanza acerca de la oración, pero ellos quieren saber cómo es que ora Jesús. Y yo me atrevo a pensar, esto tampoco lo dice la Biblia, pero yo me atrevo a pensar que ellos decían, es que Jesús hace cosas maravillosas. Y yo quisiera hacer cosas maravillosas también.
Entonces, ¿qué hace Jesús que le da esa capacidad? Porque ellos veían que Jesús oraba y sacaba demonios. Jesús mandaba a alguien a sacar demonios y esa persona tenía autoridad para hacerlo. Em, Jesús les explica, bueno, les da el Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando oren, digan, taca, taca, taca. En el versículo 5 del capítulo 11 pone un ejemplo, que por supuesto lo vamos a leer. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Pregunta entonces Jesús, le responderá aquel, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme para dártelos. Les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Seguidamente, en el versículo 11, dice, ¿qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Entonces, aquí se termina ya el, la lectura, por lo menos para el tema que estamos tocando. Entonces, los discípulos sabían que Jesús tenía poder y ellos decían, eh, ¿cómo podría ser yo para hacer las cosas que hace Jesús? Preguntémosle. Y el versículo 13 termina diciendo, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Yo he escuchado muchas veces, en varias ocasiones, que estos pasajes los relacionan directamente con pedirle cosas a Dios, bendiciones, aparatos, ¿no? Un mejor micrófono, una mejor cámara, no sé. Eh, pero Jesús sabía la intención del corazón de ellos cuando le preguntaron cómo era que oraba él. O sea, ¿qué tenemos que decirle al Padre? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos lo que querían era hacer lo que él hacía. O sea, porque era algo maravilloso. Ellos habían dejado todo ya. Ellos ya habían dejado todas sus posesiones, habían dejado sus cosas, inclusive la forma en la que vivían para seguir a Jesús. Lo que ellos querían era el poder de Dios. Y Jesús no les responde diciéndole que está mal. Más bien les dice, vean, ustedes, ok, aquí hay una forma en la que pueden orar. Y ya luego con los ejemplos les dice, pídanle a Dios el Espíritu Santo. Dios es bueno. Si ustedes siendo malos, dice, le pueden dar cosas buenas a sus hijos, ¿no creen que Dios, si ustedes le ruegan, les va a dar el Espíritu Santo? Claro que se los va a dar. Y van a poder hacer cosas increíbles para el bien de la gente. Y por supuesto, para que el reino de Dios crezca. Entonces, el, el mensaje es este. El mensaje es este. No existe una fórmula secreta. No hay una persona ni una institución a la que le podamos delegar la responsabilidad de nuestra vida espiritual. O sea, queremos alcanzar algo en la vida cristiana, en el caminar con Dios, en el ser seguidor de Cristo. La única manera es orando a Dios, teniendo una relación directa con Él, que gracias a Jesucristo eso es posible. Y de ahí para adelante no hay mucho más que hacer. Me llega a la mente un ejemplo que, que un amigo me hizo hace un tiempo. Que a él se lo dieron el ejemplo, no sé de dónde salió. La cuestión es que el ejemplo es este. ¿Qué se necesita para caminar en la fe, para avanzar en el reino de Dios, ¿verdad? Para estar, como quien dice, metido de lleno en las cosas de Dios. Entonces ponía el ejemplo de un carro. O sea, en ese carro
Ese carro es como el caminar del cristiano, del hijo, de la hija de Dios. Entonces, ¿qué necesita ese carro para poder andar? Sus ruedas, las puertas, el freno, el gas, las marchas, todo eso. Entonces, en el ejemplo, el carro le van quitando cosas, le van quitando de todo, le van quitando la manivela, le van quitando los retrovisores, le quitan las puertas, la carrocería, le quitan todo. Le dejan el gas, solo el gas. El gas representa la relación con Dios, la oración, cuando usted se mete a su cuarto o a su lugar en donde usted pues medita y tal, ¿verdad? Entonces entra ahí, cierra la puerta y habla con Dios. Ese es el gas. Solo eso, no tiene nada más. ¿Quién va a dar las vueltas? O sea, porque no tiene volante. ¿Quién va a dar las vueltas? Dios va a dar las vueltas. Usted lo único que tiene que hacer es dar gas. ¿Quién va a frenar cuando haya que frenar o cuando haya que parar? Dios es el que va a parar. ¿Quién va a abrir una puerta para que entre o salga alguien? Exacto. Dios es el que va a abrir la puerta o a cerrarla, o a ponerla o a quitar la puerta. ¿Quién va a encender el aire o apagarlo si ni siquiera tiene? Dios lo va a poner, lo enciende o simplemente lo quita. Entonces, al final, esta analogía lo que decía era eso. ¿Cómo avanzar en el reino de Dios? Simplemente avanzar significa dar gas nada más. O sea, confiar en que la relación que yo tengo con Dios, la relación personal que yo mantengo con Dios día a día, es suficiente y Él se va a ir encargando de acomodar las demás cosas, pero yo tengo que poner ese gas. Es lo único, vea qué interesante, es lo único que Dios no va a hacer. ¿Por qué? Porque es lo único que usted puede hacer. Y Dios no se va a meter a hacer algo que usted puede hacer. Justamente ahí entra su voluntad de decir, sí, yo voy a dar gas. O sea, sí, yo voy a sacar este rato para comunicarme con Dios, para decirle cómo me siento, para expresarle las cosas que quiero hacer, las ideas que tengo, pero que sea Él el que vaya corrigiendo las cosas. Y ahí es donde entra también la confianza en Dios que uno tenga. Y esa confianza solo puede venir si lo conocemos. Voy a dejarlo hasta aquí. Em, por supuesto que es un tema muy interesante. La oración del Padre Nuestro es muy bonita de analizar. Tal vez en otro momento la analicemos línea por línea, pero puntualmente ahora lo que quería era resaltar eso. No existe nadie más, no existe ni una congregación a la que pertenezcamos, ni un consejero que tengamos, ni nuestros papás, ni un amigo. La única persona que tiene la responsabilidad de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. Somos la única persona que puede dar gas en esa relación. Y confiando en que Dios se va a encargar de todo lo demás, pienso que podemos llegar muy lejos en el reino de Dios. Bueno, hasta donde Él nos quiera llevar. Entonces, eso sería el día de hoy.